Més coses. A causa de la dana van caure en moltes localitats valencianes tot el sistema de comunicacions. Internet, telefonia fixa i fins i tot els telèfons mòbils es van quedar sense cobertura. A dia d'avui encara hi ha companyies de comunicacions nacionals que estan treballant per restablir completament el servici, però només va haver una, i concretament valenciana, que va aconseguir restablir el servici als seus clients hores després de que ocorreguera aquest succés. Ens estem referint a Fibra València. Per parlar-nos-en al respecte tenim amb nosaltres al seu CEO. Ell és Antonio Costa. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, le damos las gracias y la bienvenida por estar aquí con nosotros en Noticias Comunidad Valenciana. Y luego me gustaría empezar preguntándole sobre ese restablecimiento del servicio que hicieron ustedes en localidades afectadas como por ejemplo Torrent o Aldaya. ¿Cómo lo hicieron posible esto? Pues la verdad es que muy contento con el equipo humano, que lo primero, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna pérdida dentro del equipo, una pérdida personal, solo pérdidas materiales. Y la verdad es que el equipo se volcó enseguida viendo las circunstancias. Esa misma noche un equipo intentó llegar a la zona, al CPD de Aldaya, por ejemplo, pero no pudo llegar porque el agua ya le llegaba por la cintura. Pero desde el día siguiente a primera hora estuvieron trabajando en campo y la verdad es que se entregaron a fondo para poder restablecer las comunicaciones lo antes posible. Antonio, muestran ustedes orgullosos a través de sus redes sociales ese trabajo de los técnicos arduo. Además, usted lo mismo lo acaba de decir, algunos iban con el agua por la cintura y además lo hacen bajo el hashtag Hemos estado ahí. Me gustaría que nos comentara cómo fueron esos primeros momentos, qué se encontraron los técnicos al llegar a los lugares. ¿Se encontraron con muchos daños? Sí, nosotros desde la misma noche ya estábamos monitorizando, por ejemplo, ese centro de datos, ese centro de procesamiento de datos, CPD, cómo el agua iba subiendo hasta que finalmente perdimos la conexión con él, si no recuerdo mal, sobre las 9:30, creo recordar. Y se veía el agua como iba subiendo hasta que ya una vez pasó el metro de agua, perdimos la conexión. Al día siguiente lo primero dividimos en dos trabajos, digamos, uno el campo en campo planta externa para ir a ver las fibras dañadas en los puentes y otro el CPD en Aldaya. Y claro, de camino lo que mandaban y lo que se encontraron era desolador. Era coches apilados en 3 y 4, uno encima de otro. No podían de tanto barro, tantos escombros que había en la puerta del CPD, no podían ni abrirlo, tuvieron que forzar. Y la verdad es que el panorama era dantesco. Y luego el otro equipo que estaba en planta externa, que llegaron a los puentes, pues tanto el famoso de Paiporta, que desapareció, y el otro, el de entre Alacuás y Torrent, pues estaba dañado en un tramo y se veía perfectamente que faltaba un tramo de asfalto y todos los cables de fibra colgando por ahí. Antonio, ¿qué trabajos en concreto tuvieron que hacer los técnicos para restablecer esa incomunicación? Hablaba usted ahora de cables colgando, pero ¿qué trabajos tuvieron que hacer al respecto los técnicos? Pues, principalmente eso, dos partes. Una en el centro de datos, que por eso nosotros reivindicamos un poco el hashtag Estamos aquí, por un poco romper una lanza, aunque todos los operadores evidentemente han hecho y están haciendo una labor ardua para restablecer los servicios. Nosotros teníamos todo el equipamiento de reserva para volver a montar un CPD nuevo en cuestión de horas. Otros operadores, ya digo, aunque están haciendo una labor encomiable y muy buena, han tenido que desplazar material y gente de otras partes de España. Incluso nos hemos encontrado con operadores que trabajan a nivel nacional que han tenido que mandar gente del extranjero. Entonces, claro, todo eso son horas y días que han pasado desde que se ha iniciado el problema hasta que consiguen dar la solución. Ya digo, el principal era eso, restablecer todos los equipos, porque claro, en el CPD, mira que justo estamos viendo unas imágenes de un CPD, no es exactamente el de Aldaya, pero es parecido. Y claro, todos esos equipos, todas esas fibras, todos esos aparatos, por así decirlo, al 1,60 m de agua se quedaron totalmente inservibles. Nosotros teníamos todo el equipamiento de reserva
y uno de nuestros equipos trabajó por esa vertiente de reemplazar todo ese equipamiento del centro de datos, y el otro equipo en campo, ahí en el puente, sobre todo en el puente de Alacuás, entre Alacuás y Torrent, porque era el que se podía más o menos manejar. El otro directamente, como estaba desaparecido, se dejó para el segundo trabajo. Y conseguimos a través, pues, entre diferentes mecanismos, estábamos esperando primero que los bomberos vinieran a ellos pasar las fibras para todos los operadores, no venían, y al final, bueno, el equipo consiguió pasar una primera fibra nuestra y dejar una cuerda y un conducto para que todos los demás operadores han ido utilizando luego posteriormente uno tras otro esa guía para poder pasar sus fibras y poder recuperar el servicio. Por poner un poco la dimensión del trabajo en ese puente, entre todos los operadores hemos contado más de 9.000 fibras ahí en el puente entre Alacuás y Torrent. 9.000 fibras, y que además ustedes, como hemos dicho al principio, fueron los primeros en restablecer el servicio para sus clientes. Hemos estado ahí, pero hemos estado ahí bajo ese hashtag más que nunca, porque además tenemos entendido que también llegaron ustedes a ofrecer de manera gratuita el servicio de comunicaciones a las administraciones públicas que continuaban sin ningún tipo de conexión para poder facilitarles las comunicaciones. ¿Es así? Sí, así es, y de hecho se le ofreció a todas las administraciones en toda la zona donde nosotros trabajamos, y de hecho a día de hoy sigue usándose por varias administraciones, porque hay todavía operadores que están trabajando, porque al final, ya digo, la magnitud de los daños son bastante grandes, y hay operadores que a lo mejor les ha afectado más por la tipología o por desde dónde venía su tráfico y hacia dónde iba, pues les ha afectado más que a otros. Y a día de hoy pues siguen usándolo policías locales, siguen usándolo varios ayuntamientos y algún otro servicio más. Antonio, ¿y qué Y de otro hecho tipo? también ofrecimos Sí. y damos servicio a otras operadoras nacionales para que intentar facilitar un poco su trabajo y que pudieran restablecer la parte de telefonía móvil lo antes posible, tramos de fibra que nosotros ya teníamos restablecidos para que ellos pudieran trabajar en otros tramos y levantar el servicio lo antes posible. Antonio nos decía qué otro tipo de acciones están llevando a cabo con respecto de todo este episodio que estamos viviendo. Por nuestra parte, aparte de seguir trabajando en eso, porque queda mucho trabajo, como digo, todo lo que es la parte, digamos, por así decirlo, el gran problema está solucionado, pero quedan muchas incidencias puntuales, por gente que viven un poco más a las afueras de las poblaciones, le llega el servicio tendido por postes y los postes han desaparecido, pues se está restableciendo todas esas líneas poco a poco. Gente también en polígonos industriales, por ejemplo, también se ha llevado, el agua también se ha llevado bastante tendido, se está restableciendo. También nos hemos encontrado ahora, por ejemplo, a posteriori problemas con roedores en zonas diferentes, que se ve que se han desplazado con estos movimientos de agua, se han desplazado y están atacando fibras que normalmente no atacaban. Nosotros un poco para no sé cómo decirlo, no paliar, porque al final el que haya perdido su vivienda o que tenga una pérdida familiar, nosotros no le vamos a ayudar en nada, pero por lo menos que no se tenga que preocupar de nosotros. Lo que hemos hecho es en todas las líneas móviles de las zonas afectadas, hemos dado datos ilimitados y gigas extras para que eso, por lo menos la comunicación dentro de lo posible no sea un problema y se dediquen a preocuparse de los principales problemas. Y más acciones estamos llevando a cabo, por ejemplo, todos aquellos que están damnificados, que han perdido la vivienda o que tienen problemas para llegar a su vivienda, le estamos haciendo suspensión gratuita de los servicios de la fibra, por ejemplo, para que se queden con las comunicaciones móviles sin problema. Les suspendemos las fibras durante 3 meses sin pagar para que no tengan ningún gasto ni ninguna preocupación añadida. Antonio, para finalizar, porque se nos acaba ya el tiempo, me gustaría aprovechar la comunicación que tenemos con usted para cederle las cámaras de Noticias Comunitat Valenciana para que usted añada todo aquello que usted desee y que se nos haya podido quedar en el tintero en esta entrevista. Yo simplemente, dentro de la tragedia, evidentemente, lo primero o sea, lo primero son dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todas las administraciones, policía, que están haciendo un trabajo impecable, pero también un poco romper una lanza en favor de otros servicios como son los servicios de las eléctricas, los servicios de los operadores de telecomunicaciones, que es a lo mejor una imagen que no se visualiza tanto, pero al final
cuando falta es un servicio que lo echamos de menos, porque cuánta gente no ha tenido ese problema de angustia esos días de no poder localizar a sus familias porque no había comunicación, no porque les hubiera pasado nada. Entonces esa angustia, eso, pues ha habido muchos profesionales ahí trabajando. Y en particular, no quiero extenderme mucho, pero en particular un poco romper también otra lanza por las empresas valencianas. No solo Fibra Valencia, hay otros operadores pues, como Telfi en Requena, como PTV, que está también en las zonas afectadas de Paiporta, Picaña, que han sido y somos los primeros en estar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros en las zonas en las que trabajamos tenemos equipos, tenemos presencia, tenemos tiendas, tenemos personal, no tenemos que, cuando hay un problema, desplazar de otras zonas alejadas de aquí. Entonces, un poco eso, que la gente también valore, igual que se ha valorado, había una campaña importante en el tema de la agricultura, que las verduras, que todo lo que consumimos sea de cercanía, pues en las telecomunicaciones pasa igual. Y se ve en momentos como este. Cuando uno trabaja con operadores locales, pues se ve como la respuesta es más rápida, es más ágil, están aquí, piensan más en nosotros y actúan más rápido. Pues ahí queda dicho. Antonio Costa, CEO de Fibra Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Comunitat Valenciana y enhorabuena por ese trabajo bien hecho y por esa iniciativa de ceder comunicación a aquellos quienes todavía no la tienen. Lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.